Muy buenas a todos nakamas, soy el último nakama de Luffy y hoy les traigo un vídeo teoría sobre Shanks, su futuro y cómo será que salvará a Luffy en un épico reencuentro dentro del nuevo mundo. Este vídeo ya lo tenía preparado y lo quería subir después de haber subido la primera parte del especial 100 suscriptores. Más adelante tendrán la segunda parte del especial, en donde hablaré de varios temas, pero bueno, comencemos con la teoría, en la cual comenzaré de por qué creo que Shanks tendrá que salvar a Luffy en un futuro. Puede que sea en el momento exacto en el que se vuelvan a reencontrar, dándonos un momento muy impactante. Pero la razón de por qué Shanks tendrá que salvar a Luffy nuevamente es porque este ya le ha salvado en 3 ocasiones muy importantes. La primera fue en un momento muy simbólico, en donde este sacrificó su brazo por la nueva era, ya que este confía en que Luffy es el elegido para encontrar el One Piece. La segunda fue en Marineford, donde se llevó a cabo la guerra más grande de todas, y en donde por supuesto Luffy también jugó un papel muy importante. Sin este, quizás la guerra habría tomado otro rumbo y Ace no habría sido salvado tan fácilmente. Recordemos que Luffy sí logró salvar a Ace, aunque por decisión de este, decidió quedarse para luchar hasta el final por el nombre de su padre Shirohige. Para lograr que Luffy escapara, Shanks llegó no solamente para salvar a Luffy, sino también para detener la guerra. En fin, hay otra ocasión menos notoria en la cual Shanks ha ayudado a Luffy, como ha sido el caso de detener a Kaido. Kaido había pensado ir a Marineford, no por Luffy sino por Shirohige, pero con tan solo imaginarnos lo que habría sucedido si Luffy retaba a Kaido en vez de a Shirohige, mencionando que él será el rey de los piratas, las cosas habrían tomado otro rumbo para nuestro sombrero de paja. Y posiblemente habríamos tenido una batalla que Luffy no habría podido ganar. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, Shanks ha aparecido en 2 momentos muy importantes del crecimiento de Luffy. El primero antes del inicio de su aventura, el segundo en un cambio radical de su vida, y el tercero tiene que ser ahora en Nuevo Mundo, en donde Luffy ha prometido que jamás dejará que uno de sus seres queridos muera. Y esto pondrá a prueba a Luffy. Siendo que Shanks de alguna manera salvará a Luffy de algún tipo de problema, pero Luffy esta vez logrará evitar que Shanks sea afectado de alguna manera. Pero aquí en este video veremos todos los casos, y los iré mencionando dependiendo de mi propio punto de vista. Cada uno puede ser posible, pero hay algunos que veo muy poco probables, ya que perderían un poco el epiquismo del reencuentro. Así que comencemos con el menos probable, pero que a mi parecer no sería tan mal visto para los espectadores. El primero, siendo el menos probable, es que Shanks aparezca durante la saga de Big Mom, en donde Shanks pueda evitar que Luffy se enfrente a Big Mom, haciéndole entender que todavía no está en esa liga. Esto por supuesto es lo menos probable, ya que Shanks no tendría ese tipo de pensamiento, siendo que este confía en Luffy y en su destino. Sin embargo, entra en este listado, ya que cuando hablamos de Yonkous, sabemos que estamos hablando de personas con el nivel de Shanks, por lo tanto, no es ningún juego, y no estaría mal que Shanks, antes de que Luffy enfrentara a un Yonkou, ponga a prueba el poder de Luffy. Por supuesto que en este primer puesto, puede que Shanks detenga a Big Mom, salvando de esta manera a Luffy. Podría ser que Big Mom intente robarle los años de vida a Luffy, dándonos a saber cuántos años le quedan al capitán. Ya sé que Luffy es valiente y no perderá la compostura frente a Big Mom, pero podríamos suponer que este se descontrole al saber que uno de sus nakamas está corriendo peligro, y de esta manera, al perder el control, Big Mom aproveche para intentar robarle años de vida y será detenida por Shanks. En fin, este sería uno de los puestos menos probables, pero sería bastante
bastante interesante. En el próximo puesto no tenemos una situación de salvación, sino más bien un reencuentro más tranquilo, aunque como no muy importante, ya que nos referimos a que Shanks podría encontrar a Luffy de camino a Wano, explícitamente para poder entrenar y enseñarle a cómo despertar su fruta. Esto tendría bastante sentido, ya que despertar su fruta no necesariamente tiene que ser algo que cueste mucho trabajo. Actualmente no sabemos mucho de si este tipo de despertar sea muy complicado, pero Luffy ya tiene mucha experiencia con su fruta y ha podido llegar incluso a la cuarta marcha. Por lo tanto, un entrenamiento con Shanks antes de enfrentar al Yonkou sería bastante aceptable, pero obviamente se lleva al puesto número 2 en este listado por no ser necesariamente un momento choqueante como lo sería Shanks salvando a Luffy de algún Yonkou. Sin embargo, suena mucho más probable esto a que aparezca en la saga de Big Mom, quitándole así protagonismo a la Yonkou. El tercer puesto está ubicado en la saga de Wano, en donde Shanks podría ayudar a Luffy o incluso salvarlo de un ataque mortal de Kaido. Quizás en este caso Shanks sí sea herido y Luffy por rabia despierte su fruta. En mi opinión, Luffy tendría que pelear contra Kaido más de una sola vez para vencerlo, y entre medio de esas dos peleas obviamente no habrá un gran lapso de tiempo. Kaido querrá vencer a Luffy lo antes posible, por todo lo que ha hecho, pero en ese corto lapso de tiempo, Shanks le enseñará de alguna manera a despertar su fruta. Esto suena mucho más probable de lo que parece, ya que no imagino otra situación mucho más útil de lo que podría servir Shanks en el nuevo mundo. Luffy ya es bastante fuerte, y solo necesita despertar su fruta, además de que debería haber más interacción entre personajes y no solamente a Shanks salvando a Luffy. En este caso podríamos decir que también Shanks podría formar una alianza con Luffy, aunque el caso de tener tantos aliados e incluso la posibilidad de que Marco también se una en medio de todas estas sagas, creo que sería demasiado. Podríamos dejar a Shanks como un futuro aliado cuando se tenga que pelear contra Kurohige. Pero como este Yonkou es considerado el enemigo final de toda la serie, creo que quedaría mucho mejor a Shanks como aliado contra Kaido. Y ahora pasemos al último puesto, el cual sería considerado una saga especial para Shanks, en la cual tanto Luffy como el Yonkou trabajen por separado para cumplir un mismo propósito, y al final de esta saga podamos por fin verlos reunidos. Hasta incluso podría crearse algún tipo de especial o película relacionada con este tipo de gran momento. Dar una película especial o saga completa para el reencuentro más esperado de todo One Piece no es poco decir, pero es que dudo mucho que un reencuentro tan esperado sea totalmente completado en solo un capítulo. Esto podría suceder antes de la pelea entre Luffy y Kurohige, después de los revolucionarios. Bien, ahora hablemos del último tema, el tema del sombrero. Muchos piensan de que el Jolly Roger de Luffy, al ser el sombrero de paja, no tendría sentido que luego lo perdiera, pero esto sería mucho más absurdo que cambiar el Jolly Roger en sí. El objetivo de toda la serie era devolver ese sombrero, ser un gran pirata y tener un gran momento con Shanks y Luffy abrazados. Por tanto, si esto no llegara a suceder, sería muy raro. Entonces, ¿qué pasaría? Pues bien, mi idea es algo loca, pero muy probable, y creo que sería muy emotivo. Ace y Shanks han sido los personajes más simbólicos para Luffy desde su infancia. Entonces, creo que sería genial que Luffy, tras llegar a cierto nivel, logre superar a Ace y pase a obtener su sombrero. Obviamente, para esto, él necesitará llegar a la tumba de Ace y tendremos un momento muy conmovedor. Creo que el pasaje del sombrero más épico sería que Luffy le diera el sombrero de paja a Shanks durante la estadía que esté en la isla donde está Ace. Es decir, todo esto sucederá en la misma saga, posiblemente en la saga de Shanks, aunque esto quedaría mucho más lógico si sucediera luego de haber vencido a Kurohige, dándonos a entender que Luffy ha podido superar al gran puño de fuego. Pero en fin, el caso es que Luffy devolverá el sombrero de paja a Shanks y tras un tiempo en esa isla, decidirá tomar el sombrero de Ace. Sin embargo, a opinión personal, diría que Luffy tendría que ser el rey de los piratas antes de devolver el sombrero a Shanks, por lo que esto debería suceder mucho después. Creo que tras estar tanto tiempo con el sombrero de paja en el barco, deberíamos tener el momento épico del rey de los piratas con su simbólico sombrero. Pero entonces, ¿qué pasaría con Shanks? Bien, aquí podríamos considerar que sería el final de la serie, en el cual Luffy con el sombrero de su hermano pasaría a tener grandes aventuras.
Quizás su apodo cambie a ser solamente el rey de los piratas, o quizás por costumbre siga siendo llamado de esa manera. Pero el caso es que, en mi opinión, la mejor manera de cerrar toda la serie sería que Shanks, en las islas donde está Ace, vea partir el Sunny, mientras que los Mugiwara van de aventuras, y Shanks, al reconocer el poder de Luffy y todo lo que ha crecido, deje el sombrero de paja en la tumba de Ace. De esa manera terminará el gran pase de sombreros, teniendo a Shanks en medio de los dos hermanos, y de esta manera podría concluir la serie muy épicamente. Además del caso de que haya pertenecido al padre de Ace, y el hecho de que ahora esté en manos de su propio hijo, sería muy simbólico. Aunque Ace considerara a Barba Blanca a su padre, Ace tomaría este sombrero como objeto perteneciente a su hermano menor, por lo que el vínculo sería perfecto, tanto en casos paternos como en casos de fraternidad. Y de esta manera terminaría el gran destino del sombrero de paja, la voluntad de Ace, la aventura de Luffy, el tesoro One Piece, y ya para esta instancia ya habremos sabido mucho más sobre Shanks. En fin, por último podríamos hablar de Sabo, pero este lo dejaremos apartado de este video, ya que esperaré hasta que lleguemos a la saga de los revolucionarios, para saber más acerca de este tercer hermano. Pero en fin, dentro de estos tres personajes, Shanks, Ace y Luffy, creo que sería un gran final, muy épico para terminar todo lo que significa One Piece. Pero bueno, hasta aquí el video de teoría de hoy. No olviden suscribirse para ver más contenido de One Piece y por supuesto no se pierdan la segunda parte del especial 100 subs, el cual subiré brevemente. En fin, soy el último Nakama de Luffy y nos vemos en el nuevo mundo. Chau chau.